¿Y el otro proyecto que presentaste? El otro proyecto es un reclamo. También les cuento a los vecinos y vecinas que parte de la función que tenemos los concejales, de ir presentando ideas, proyectos que recolectamos de la gente, otra de las funciones que estamos teniendo continuamente es reclamar de que lo que ya trabajamos, de lo que ya fue aprobado, se cumpla. Si ustedes se ponen a ver, y los vecinos se ponen a ver, muchos de los proyectos que presentamos los concejales es que se cumpla la ordenanza que fue aprobada, que se cumpla la ordenanza que fue aprobada, que se cumpla. Este es el problema principal que tenemos. Tenemos un problema con el Estado, con sus características, con sus funciones, que hacen que incluso ordenanzas aprobadas las tenemos que estar reclamando constantemente. En este caso es punto de la memoria. Los puntos de la memoria fueron aprobados hace 2 años, no se hizo absolutamente nada. Y yo lo que decía en este proyecto, decía, bueno, ¿cómo vamos a pedir que los jóvenes y que la gente crea en el Estado, crea en que es el Estado quien puede garantizar sus derechos, quien puede ser herramienta para solucionar los problemas de la gente, si no podemos cumplir ni con lo que está escrito? Y ahí entramos en debate con quienes critican al Estado, quienes le dicen que no sirve para nada, y esas ideas crecen y crecen en nuestra sociedad. Nos asustamos porque crecen esas ideas, les empezamos a tener miedo, pero ¿qué respuesta estamos dando desde los estamentos gubernamentales? En este caso, desde los ejecutivos, que no pueden cumplir ordenanzas de 2 o de 3 años de aplicación. Entonces, es fundamental que la política retome las iniciativas, sobre todo sobre los temas que hay que cumplir, porque ya existen. Víctor, desde hace años que se da este problema, por lo menos aquí en Villa Constitución, en muchas de las ordenanzas que aprueba el Consejo, finalmente el Ejecutivo no las pone en práctica. ¿Cuál es tu visión? ¿A qué se debe eso? Primero se debe a una voluntad política, pero también me parece que es la pérdida del ejercicio democrático ejecutor, digo yo. Sí, es muy lindo consensuar con todos los concejales, donde están expresadas las diferentes ideas dentro del Consejo. Pero si eso no se ejecuta, ¿cómo le podemos pedir a la gente que crea en esto? ¿Cómo le podemos decir a la gente que no escuche campanas donde dice que el Estado no sirve para nada? ¿Cómo le podemos pedir a la gente que no reaccione contra eso? Entonces, yo soy un defensor de la democracia, soy un defensor de ciertas características de Estado. Este Estado no me convence de todo, pero defiendo el Estado y el Estado como interventor de políticas públicas para resolver los problemas de la gente. Ahora, ¿se puede hacer algo para que el Estado y el Ejecutivo? No, reclamar, volver a reclamar, porque quien ejecuta cualquier ordenanza es el Ejecutivo. En un país presidencialista, ejecutivista podría decirse, donde las intendencias, donde las gobernaciones y donde las presidencias son las que efectivamente terminan pesando más que todo lo que es parlamentario, va haciendo que esto se desgaste. Y el desgaste no es solamente de los que estamos circunstancialmente como concejales en estos momentos, sino que el desgaste es de la gente, porque cuando uno presenta un proyecto muchas veces es por una inquietud de un vecino o de un grupo de vecinos que lo canaliza a través de su representante, del que le tenga más confianza, del que le guste más, o simplemente por el hecho de visitarlo, que es nuestra función. Ahora, si no podemos trasladar eso en una acción concreta, este camino de ir no creyendo en estas instituciones nos lleva a procesos que son muy peligrosos, y nosotros estamos advirtiendo, y sobre todo en la juventud, que empieza a pesar cada vez más esa idea, y nos preocupa soberanamente que eso suceda, nos preocupa mucho que eso suceda, porque estamos convencidos de que esta es una herramienta. Ahora, no voy a negar que así no es la forma, y que inevitablemente todos los que tenemos estas funciones lo tenemos que advertir y funcionar de forma que podamos corregir inmediatamente estas cuestiones. Si no, vamos a empezar a correr peligros de lo que después, dentro de un tiempito, nos vamos a estar agarrando la cabeza. En la composición actual del Legislativo hay 2 concejales del Frente de Todos, mismo signo político que el Ejecutivo Municipal. ¿Son interlocutores de este tipo de reclamos? Los mismos concejales del Frente de Todos terminan reclamando ordenanzas
que han aprobado. Creo que se ha vuelto una generalidad y ahí cabe el problema mayor, cuando ni siquiera es canalizada a veces las ordenanzas o las iniciativas impulsadas por este caso por el mismo color político que gobierna en la ciudad. Se ha vuelto una forma. Lo que yo temo es que se ha vuelto una forma de funcionar. El Estado funciona de una forma que hace lo que le parece más cómodo, incluso tomando temas, hablando de la memoria. ¿Ha hecho cosas por la memoria? Sí. ¿Por qué no tomas las cuestiones que han aprobado el Consejo? ¿Por qué no tomas los puntos de la memoria y también lo expresas si está escrito por una ordenanza que consiguió el consenso de los demás sectores? ¿Se entiende? Digo, me parece que es una cuestión más de fondo. Lo que peligra acá es cuál es la funcionalidad del Estado, el Estado como ejecutor y el Estado también como, en definitiva, ejecutor de las voluntades, no solamente de los legisladores, sino en definitiva del pueblo. Eso peligra. Y cuando eso está en peligro puede venir cualquier idea de atrás. Y esas ideas de atrás ya las hemos vivido en nuestro país y en nuestra Argentina. Son muy peligrosas, pero le estamos parece que le estamos abriendo la puerta. Y nos preocupa de sobremanera, y eso para nosotros, soberanía popular, para mí como un militante político de toda mi vida prácticamente, creo que es el debate más grande que tenemos que afrontar, sobre todo con nuestros jóvenes, porque son quienes más calan esa idea. Y quiero terminar con esta idea más política, digo, los jóvenes históricamente son rebeldes, históricamente discutieron sobre las autoridades, es la función, es el rol y es lo que ha motorizado en muchísimos casos grandes transformaciones. Ahora bien, si esos jóvenes rebeldes que discuten, que tienen diferencias con el Estado, no podemos canalizar esas preocupaciones y hacerlos protagonistas, y queda en que el Estado es una casta, que el Estado no sirve, que el Estado no garantiza y que tenés que salvarte solo, vamos a estar en un problema grande. Porque los jóvenes históricamente, en todos los procesos que han cambiado la historia de los países, fueron unidos, fueron parte de un proceso. Los estudiantes con los trabajadores en el Cordobazo, en el Rosariazo, los estudiantes haciendo la reforma universitaria en 1918, los estudiantes siendo protagonistas en la Revolución Rusa, China y en cualquier proceso hasta democrático, pero no el joven individual creyendo que tiene que apostar a su crecimiento económico individual comprando criptomonedas, ¿se entiende? Pero el problema principal es que discute el Estado y nos han llevado a una discusión del Estado para un lado de un liberalismo, ni siquiera un liberalismo de las viejas épocas, cualquier cosa, y entran esas ideas porque de acá no estamos dando las respuestas necesarias. Gracias, Víctor.